Hay algo que nadie te dice cuando llegas a los 40, que todos esos años difíciles, esas noches donde te preguntaste si sobrevivirías al dolor, esas versiones de ti que tuviste que enterrar, no te estaban destruyendo, te estaban destilando. Si has pasado años sintiéndote rota, aislada, cuestionando todo lo que creías saber sobre ti misma, Carl Jung te diría algo radical. No estás dañada, estás siendo preparada. Y no solo preparada para cualquier cosa, preparada para algo que requiere exactamente el tipo de fortaleza que solo se forja en la oscuridad absoluta. Preparada para un nivel de trabajo, de impacto, de presencia que las personas que han vivido vidas cómodas nunca podrán alcanzar. Hoy vas a descubrir por qué tu crisis no es tu final. Es el despertar de tu soberanía. Durante años, te han vendido la mentira de que el sufrimiento es algo que debes superar, que debes sanar para volver a ser la persona que eras antes. Pero Jung descubrió algo que cambia todo. Las personas que atraviesan las experiencias más devastadoras no sobreviven siendo las mismas. Desarrollan capacidades que las personas con vidas más fáciles nunca accederán. Y no son capacidades superficiales, son capacidades que transforman todo lo que tocan, la forma en que amas, la forma en que trabajas, la forma en que existes en el mundo. Hoy no vamos a hablar de sanación, vamos a hablar de alquimia, de cómo el plomo de tu dolor se está convirtiendo en el oro de tu poder. ¿Y por qué 2026, este año, es el año de tu cosecha? Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, el viaje hacia convertirte en psicológicamente completa. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Este proceso siempre, sin excepción, requiere un descenso a la oscuridad. No un descenso simbólico, un descenso real, donde pierdes todo lo que pensabas que te definía, donde te enfrentas a partes de ti misma que preferirías no ver, donde la máscara que usaste durante décadas se quiebra y no puedes volver a pegarla. Jung lo descubrió estudiando a sus pacientes más transformados. Las personas que lograron la integración más profunda, la conciencia más poderosa, siempre fueron los que atravesaron el infierno, no a pesar de su sufrimiento, sino por él. Porque cuando la vida es fácil, puedes mantener tus ilusiones, puedes evitar tu sombra, puedes seguir contándote historias cómodas sobre quién eres, puedes permanecer inconsciente porque la inconsciencia no te cuesta nada. Puedes vivir en la superficie, puedes seguir los guiones que otros escribieron para ti. Puedes interpretar el papel que tu familia, tu cultura, tu sociedad espera que interpretes. Las personas que viven en la superficie, esos cuerpos que parecen vacíos de profundidad, nunca podrán entender tu lenguaje. No busques su aprobación. Ellos no tienen el órgano sensorial para percibir tu oro. Pero cuando el sufrimiento te rompe hasta los huesos, las ilusiones se quiebran, la sombra exige ser vista, las mentiras se revelan como lo que son. Te ves obligada a la conciencia, no porque la elijas, sino porque la inconsciencia ya no es sostenible, porque ya no puedes fingir, ya no puedes actuar, ya no puedes vivir una vida que no es tuya. Jung llamó a esta fase nigredo, la muerte alquímica. El momento en que todo lo que creías ser, muere, y duele como el infierno, porque no es metafórico, es literal. La persona que eras antes está siendo disuelta, y lo que emerge del otro lado es algo que nunca existió antes, algo más auténtico, algo más poderoso, algo que ya no puede ser controlado por las expectativas externas. Carl Jung sabía de lo que hablaba, porque él mismo atravesó su propia nigredo.
A sus 40 años, después de romper con Freud, Jung descendió a lo que él llamó su confrontación con el inconsciente. Durante años, experimentó visiones, escuchó voces, se preguntó seriamente si estaba perdiendo la cordura. No podía trabajar, no podía funcionar. Estaba completamente deshecho. Sus colegas lo miraban con preocupación. Su reputación estaba en riesgo. Todo lo que había construido parecía estar colapsando. Pero Jung tomó una decisión crucial. En lugar de huir de su crisis, entró de lleno en ella. Registró sus visiones en lo que se convertiría en el legendario Libro Rojo. Dialogó con las figuras de su inconsciente. Se permitió estar completamente roto. Se permitió no saber. Se permitió estar perdido. Se permitió ser vulnerable de una manera que la mayoría de los hombres de su época jamás se habrían permitido. Y lo que emergió del otro lado fue el marco psicológico que revolucionaría cómo entendemos la mente humana. Jung se dio cuenta. Su crisis no lo estaba rompiendo, lo estaba abriendo. La persona que había sido antes era demasiado pequeña para contener en lo que se estaba convirtiendo. Las viejas estructuras de su identidad tuvieron que disolverse para que algo más auténtico pudiera nacer. Y esto es exactamente lo que te ha estado pasando a ti. Jung estaba obsesionado con la alquimia, no como química literal, sino como metáfora perfecta de la transformación psicológica. Los alquimistas creían que podían convertir el plomo en oro. Jung entendió que esto describía la transformación del alma. Material base, inconsciencia, heridas, sombra, refinado en oro, conciencia, integración, plenitud, a través de la aplicación de calor y presión. Tus años más difíciles fueron ese calor, esa presión, el dolor que sentiste, las pérdidas que soportaste, las traiciones que sobreviviste, las ilusiones que se destrozaron, cada relación que terminó, cada trabajo que perdiste, cada versión de ti misma que tuvo que morir, cada certeza que se convirtió en pregunta. Ese fue el fuego alquímico. Y lo que ha estado haciendo es quemar todo lo que no era verdaderamente tú, cada identidad falsa, cada patrón de complacer a otros, cada creencia que te mantuvo pequeña, cada apego que era realmente una prisión. El fuego quemó todo eso. Y sí, fue agonizante, porque estabas tan apegada a esas identidades falsas que creías que eran tú. Creías que sin ellas no eras nadie. Creías que perderlas era perderte a ti misma. Pero lo opuesto era verdad. Perderlas era encontrarte a ti misma. Lo que queda ahora, lo que tú eres ahora, es algo más puro, más esencial, más real. Has sido reducida a tu esencia central. Y esa esencia es infinitamente más poderosa que la elaborada persona que construiste antes. Jung lo llamó reducción. Pero no era pérdida, era refinamiento. Y aquí está lo que nadie te dice sobre esta fase. Mientras tu vieja identidad se disuelve, mientras todo lo conocido se desmorona, necesitas mantener la calma en medio del caos. Necesitas elegancia cuando todo es tormenta. Necesitas control cuando el mundo es vértigo. Necesitas anclarte en algo que no cambie mientras todo a tu alrededor cambia. Por eso creé Sabia y Serena, estoicismo femenino. Una guía práctica para navegar tu transformación sin perder tu centro. La encuentras en la descripción de este video. Porque la alquimia requiere fuego, pero también requiere el recipiente que contenga ese fuego sin quebrarse. Y tú eres ese recipiente. Aquí está lo que Jung descubrió sobre las personas que han sido refinadas por el fuego. Desarrollan capacidades que las personas con vidas más fáciles simplemente no poseen. Pueden sentarse con el dolor de otros sin necesidad de arreglarlo, porque se sentaron con el suyo propio.
Pueden sostener el espacio para la transformación, porque ellas mismas fueron transformadas. Pueden ver a través de la ilusión, porque sus propias ilusiones fueron destruidas. Pueden tolerar la incertidumbre, porque vivieron en el vacío y sobrevivieron. Pueden detectar la mentira a kilómetros de distancia, porque pasaron años viviendo en la verdad desnuda. Pueden amar sin necesidad, porque aprendieron a amarse a sí mismas primero. Pueden establecer límites sin culpa, porque conocen el costo de no tenerlos. Estas capacidades te posicionan para un tipo de trabajo, y no hablo solo de carrera. Hablo de tu obra de vida, que la mayoría de las personas nunca podrá hacer. Porque la mayoría de las personas no han sido forjadas en el fuego por el que tú pasaste. La mayoría no ha tenido que reconstruirse desde cero. La mayoría no ha integrado el material de sombra que tú has integrado. La mayoría no ha tenido que mirar sus demonios a los ojos y decir, los veo, los acepto, y ahora los integro. Y sin ese forjado, simplemente no tienen la capacidad para la profundidad de trabajo para la que tú ahora estás equipada. Jung observó algo crucial. Las personas que habían atravesado sufrimiento profundo a menudo se sentían confundidas sobre qué hacer después. Las viejas metas que las motivaban antes se sentían vacías. Los caminos profesionales que parecían importantes se sentían sin sentido. Sabían que habían cambiado fundamentalmente, pero no podían ver aún cómo ese cambio se manifestaría en su vida externa. Ya no querían las cosas que solían querer. Ya no les importaban las cosas que solían importarles. Ya no encajaban en los espacios donde solían encajar. Esta es la brecha en la que podrías estar ahora. Sabes que eres diferente. Puedes sentir que has desarrollado algo a través de tu sufrimiento, pero no puedes ver aún cómo va a dar frutos. Estás parada en el espacio entre transformación y manifestación, entre haber sido refinada y ver para qué te equipa ese refinamiento. Y esta brecha puede sentirse desesperante, porque sabes que cambiaste, pero el mundo exterior todavía no refleja ese cambio. Sigues en los mismos espacios, con las mismas personas, en las mismas circunstancias, y te preguntas, ¿para qué sirvió todo esto? Jung diría que esta brecha es necesaria. No puedes saltar directamente de la disolución a la manifestación. Hay un periodo de integración donde lo que te has convertido tiene que solidificarse antes de poder expresarse, donde la transformación interna tiene que volverse estable antes de generar resultados externos. Piénsalo como el proceso de una mariposa. La oruga no se convierte en mariposa instantáneamente. Hay un periodo en la crisálida donde la oruga se disuelve completamente. Se convierte literalmente en sopa. En materia informe. Esa sopa es tu vida hoy. Ese espacio donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién eres. No luches contra el caos. Es el estado líquido previo a la forma final. Y desde esa sopa, algo completamente nuevo se forma. Estás en la etapa de la crisálida. La oruga se ha disuelto, pero la mariposa aún no ha emergido. Y esta etapa requiere algo difícil. Confiar en un proceso que no puedes ver. Tienes que creer que el sufrimiento sirvió a un propósito, aunque no puedas ver aún cuál es ese propósito. Tienes que sostener la tensión entre saber que has cambiado y no saber para qué es ese cambio. Tienes que confiar que la sopa se está reorganizando en algo hermoso, incluso cuando solo puedes ver el caos. Si en este momento sientes que estás en esa brecha, si sabes que has sido transformada pero no ves aún tu destino, quiero que hagas algo conmigo. En los comentarios, escribe una sola palabra. Renazco. No es solo un comentario, es un sello.
un compromiso con tu nueva versión, una declaración de que ya no esperas permiso para ser quien te has convertido. Escribe Renazco, y el universo tomará nota. Aquí está lo que Jung descubrió sobre lo que se vuelve posible después de los años difíciles. Desarrollas la capacidad de ayudar a otros de maneras que las personas que no han sufrido no pueden. No porque des consejos, no porque compartas tu historia, sino porque tu sola presencia se convierte en medicina. Has estado en el inframundo y regresaste. Y las personas que actualmente están en su inframundo pueden sentir esto en ti. Se sienten más seguras contigo porque no necesitas que estén bien. No te incomoda su oscuridad porque has integrado la tuya. No intentas apresurar su proceso porque sabes que la transformación no puede ser acelerada. No les dices que todo estará bien. Les muestras que es posible sobrevivir cuando todo está mal. Tu existencia misma se convierte en prueba de que es posible sobrevivir lo que se siente insuperable, y este es un tipo de sanación que no puede ser enseñada, solo puede ser encarnada. Jung también encontró que estas personas desarrollan discernimiento extraordinario. Pueden leer a las personas y situaciones con precisión sobrenatural, porque aprendieron a confiar en su percepción durante los años duros, cuando todos les decían que estaban equivocadas sobre alguien y resultó que tenían razón. Cuando su intuición les advirtió y la ignoraron y sufrieron las consecuencias. Cuando vieron las señales rojas que otros no vieron. Cuando sintieron que algo estaba mal mucho antes de que se hiciera evidente. Aprendieron a escuchar. Este discernimiento te hace valiosa de maneras que no siempre son obvias. Puedes detectar disfunción en sistemas antes de que sea evidente. Puedes identificar el material de sombra de las personas antes de que lo actúen. Puedes predecir cómo se desarrollarán las situaciones basándote en patrones sutiles que otros no ven. Puedes sentir cuando alguien está mintiendo, no porque lo que dicen sea falso, sino porque la energía no coincide con las palabras. Puedes sentir cuando una situación va a colapsar, no porque tengas evidencia, sino porque reconoces los patrones. Las organizaciones, relaciones y comunidades que son lo suficientemente conscientes para reconocer esta habilidad, te buscarán. Las que no lo son, te encontrarán amenazante. Y eso es perfecto, porque ya no estás aquí para encajar, estás aquí para transformar. Jung descubrió que las personas que integraron su sufrimiento a menudo se movían hacia lo que él llamó vocaciones de profundidad. Se convertían en terapeutas, sanadoras, artistas, maestras, escritoras, activistas. No porque fueran carreras prestigiosas, sino porque eran los roles que les permitían usar su conciencia refinada, porque eran los roles que requerían exactamente lo que ellas habían desarrollado: la capacidad de sostener lo insostenible, la capacidad de ver lo invisible, la capacidad de transformar el dolor en poder. Pero las vocaciones de profundidad no siempre se ven profesionales. A veces es ser la persona en tu familia que puede sostener conversaciones difíciles. A veces es ser la amiga a quien llaman durante una crisis porque saben que no te vas a desmoronar. A veces es crear arte que viene de un lugar honesto y ayuda a otros a sentirse menos solos. A veces es criar hijos con una conciencia que rompe patrones generacionales. A veces es simplemente existir con tanta autenticidad que permites que otros se den permiso para hacer lo mismo. La recompensa no se trata de marcadores externos de éxito, aunque esos pueden llegar. La recompensa es convertirte en alguien que puede hacer cosas que muy pocas personas pueden hacer, que puede estar presente con intensidad sin sentirse abrumada,
que puede ver con claridad sin volverse cínica, que puede sentir profundamente sin desestabilizarse, que puede amar completamente sin perderse a sí misma, que puede decir la verdad cuando todos están mintiendo, que puede mantenerse firme cuando todos están cediendo, que puede elegir la paz cuando todos están eligiendo el drama. Estas capacidades valen más que cualquier cantidad de dinero o estatus. Aunque el mundo no siempre reconozca su valor, tú sabes su valor, y eso es suficiente. Jung observó algo profundo sobre las personas que emergieron transformadas del fuego. Desarrollaron amor fati, amor al destino. No en el sentido de creer que todo pasa por una razón o que el sufrimiento fue bueno, sino en el sentido de aceptar que cada experiencia, incluyendo las dolorosas, las hizo quienes son. Y quienes son es alguien que no cambiarían por haber vivido una vida más fácil. Puedes odiar lo que atravesaste mientras amas a quien te convertiste por ello. Estas verdades aparentemente contradictorias pueden coexistir en la psique madura. Si estás lista para dejar de ser víctima de tu destino y empezar a ser arquitecta de tu paz, si estás lista para convertir tu sufrimiento en tu soberanía, sabia y serena, Estoicismo Femenino es tu manual de entrenamiento. Lo encuentras en la descripción, porque la alquimia te dio el oro, pero el estoicismo te enseña cómo usarlo. Si eres alguien que ha atravesado años que casi te destruyen, Jung te diría algo crucial. No estás esperando sanar para finalmente empezar a vivir. Ya has estado viviendo la parte más intensa de tu vida. Los años difíciles no fueron un desvío de tu camino. Eran tu camino. Y lo que crearon en ti está a punto de volverse visible de maneras que no puedes imaginar actualmente. Has sido preparada para algo específico. No sabes qué es todavía porque aún estás en la fase de integración, pero lo reconocerás cuando llegue, porque requerirá exactamente las capacidades que tu sufrimiento desarrolló. Demandará la profundidad que has alcanzado, necesitará la conciencia que has ganado, y te darás cuenta que todo por lo que pasaste fue preparación para esto. Las personas que necesitan lo que te has convertido ya están en camino hacia ti. Las oportunidades que coinciden con tu conciencia refinada ya están tomando forma. El trabajo que solo tú puedes hacer de la manera que solo tú puedes hacerlo está esperando que estés lista. Y ya casi estás lista. Estás en las etapas finales de integración, donde lo que te has convertido se está solidificando en algo lo suficientemente estable para construir sobre ello, donde el oro está enfriándose, donde la mariposa está formando sus alas, donde tu nueva identidad está cristalizando en algo inquebrantable. Bienvenida al otro lado de tus años más difíciles. Bienvenida al comienzo de ver por qué fueron necesarios. Bienvenida al despertar de una vida que finalmente coincide con la profundidad que has alcanzado. Todo lo que has atravesado te preparó para lo que viene. Y lo que viene va a revelar que cada momento de sufrimiento valió la pena. No porque el sufrimiento fuera bueno, sino porque lo que te hizo capaz de hacer es extraordinario. Eres oro alquímico. Y 2026 no es solo una fecha. Es el momento donde el universo deja de probarte y empieza a usarte. Prepárate.